Y seguimos con Turno PM. Esta semana dejó dos movimientos relevantes en la política chilena. Por un lado, sectores de la centroizquierda comenzaron a reunirse para intentar responder a una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Por qué perdieron y cómo vuelven a ser alternativa? En esos encuentros reaparecen figuras históricas de la concertación y el socialismo democrático, mientras el Frente Amplio y el Partido Comunista permanecen fuera de esas conversaciones. Por otro lado, la derecha abrió la temporada de acusaciones constitucionales, lo sabemos, con el libelo contra el exministro Nicolás Grau, en medio de la ofensiva comunicacional del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, quien volvió a tensionar el ambiente político tras acusar a la administración anterior de manejar las finanzas públicas como un kiosco. Para analizar estos movimientos estamos con Juan Diego Montalva, ustedes lo conocen, periodista y editor del newsletter Poder de Declini. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Josefa, ¿cómo estás tú? ¿Me escuchan bien? Muy bien, te escuchamos. Ya, Oye, Juan súper. Diego, en tu newsletter hablas de una izquierda que sale en busca del destino. ¿Qué viste esta semana para llegar a esa conclusión? Sí, no, me llamó la atención, fíjate, yo fui en la semana, el lunes fui a un encuentro que se realizó en Las Tarrias, un encuentro que de alguna manera es como un llamado de atención respecto a una reflexión que está haciendo la izquierda, que yo no lo había visto tan claro como en ese momento, más allá de discusiones que se dan en pasillos, ¿no? De necesidad de discutir las razones del fracaso y todo lo demás. Pero era un encuentro en donde estaba Carolina Toá, estaba Alan Álvarez, que es ex presidente del Partido Socialista, de la Juventud del Partido Socialista, y José Antonio Veragallo. José Antonio Veragallo, como siempre, mostrando un nivel de lucidez, ¿no? Asombrosa, dando ideas, a pesar de, o sea, no a pesar, sino que a su edad. Y Carolina Toá, obviamente, logró de alguna manera incentivar la discusión y la risa, y obviamente ella es una gran oradora, sabemos, y logró convocar a esta gente. El escenario, o sea, este era un auditorio, estaba lleno, la gente parada, históricos del Partido Socialista como Carlos Ominami, como Jaime Gazmuri, estaba también, bueno, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, estaba Ricardo Lagos Weber. Entonces, la sensación que me daba era como que, mira, aquí algo está pasando, mucha gente joven y gente que había estado en el gobierno del presidente Boric, quienes eran, por ejemplo, Montero, subsecretario de Ministerio de Defensa, Pía Mondaca, ex jefe de gabinete de Carolina Toá, bueno, había mucho ex colaborador, gente de joven que había estado en el gobierno del presidente Boric. Y después me encuentro con que hay otro llamado el sábado a un encuentro en el ex Congreso Nacional, ¿ya? En donde participa Andrés Velasco, nuevamente Carolina Toá. Es interesante ver eso, ¿eh? Que Carolina Toá es como el elemento que aglutina a todos estos encuentros, es una persona que está participando en esta discusión, y estaba Andrés Velasco, Carolina Toá, Yasna Proboste y se me olvida alguien, Karina Delfino de parte como alcalde. Nuevamente, me llama la atención, hay duras críticas que realizó Andrés Velasco. Andrés Velasco llama la atención que Andrés Velasco llegó a Chile y está bastante activo. Lo vimos en el lanzamiento del libro de Mario Marcel, en donde hizo una crítica bastante clara y dura a la cantidad de cambios que ha habido en términos de empleo y responsabilizó a lo que era el aumento del sueldo mínimo, que fue demasiado, después a la reforma de pensiones y las 40 horas. Y en este encuentro él hace una crítica respecto, y ahí hay que ver, porque en estos días hemos visto que Francisco Vidal también ha criticado a Andrés Velasco, porque Andrés Velasco coloca una foto en donde sale Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, junto a Nicolás Maduro, presidente, lamentable y triste presidente de Venezuela, que hoy día está detenido en Estados Unidos. Entonces dice, y pone en discusión, estos son los socios que nosotros queremos, esto es lo que estamos buscando. Y en ese contexto me parece interesante la discusión, me parece interesante que se junten, y me llama la atención que no esté el Partido Comunista, que no esté el Frente Amplio, y creo que es lo que tiene que hacer la izquierda, que está bastante perdida. Yo creo que todavía no tenemos claro quién controla, quién lidera el Congreso, ¿no? Hay rostros.
Daniel Manucheri envió, o sea, envió a las redes sociales una columna en donde yo le comenté, le dije, mira, me parece muy bien el postula de que lo que hay que hacer es oposición dura. Le dije, sí, pero tú no eres, ¿cuál es la alternativa que ustedes proponen a este gobierno? No veo una decisión de ser opositor, pero no de proponer algo que es distinto a lo que estamos viendo. Y ¿Y quién está eso está haciendo la ocurriendo. política? Quién está haciendo el muñequeo político? Porque claro, Ah, mira. está la performance y está la política. ¿Quién lo está haciendo hoy día en la oposición? Sí, es raro, Josefa, porque tenemos uno, mira, Paulina Bodanovich es la presidenta del Partido Socialista, indudable. Ella tiene un lugar preponderante en la discusión, ella es una persona que está en los medios de comunicación, está en el Parlamento, activa, pero, eh, pero tiene esta disputa que obviamente ellos la disminuyen, dicen que no es tal, entre Daniel Manucheri y Daniela Ciccardini, senadora y diputado él, en donde uno no sabe si, y es lo que te dicen en el oficialismo. El oficialismo dice, mira, ella está tironeada por este sector más puntudo, más de alguna manera más violento, no sé si la palabra violento, pero más agresivo en términos de crítica al gobierno. Y tienen algo de razón. O sea, yo creo que en eso ellos han logrado un liderazgo. Sin embargo, el otro liderazgo, como ayer me decía un socialista, no, lo que pasa es que para acá lo mejor es que gane Manucheri y sea el presidente del Partido Socialista. Yo no sé, pero claro, indudablemente hay un sector que dice, nosotros no estamos de acuerdo con esta actitud que tienen estos dos parlamentarios, el diputado y la diputada y la senadora. En el PPD, ahí sí que yo ya tiré la toalla. Nombraron presidente hace algunas semanas a Raúl Soto, un diputado que era ex demócrata cristiano, es una persona que no tiene presencia, indudablemente, en una bancada que creo de los 6 diputados que hay, creo que 2 o 3 son militantes, verdaderamente militantes PPD, los otros más es como el lugar donde se juntan todos, ¿eh? Y en eso siempre se ha dicho que el PPD se ha transformado en una franquicia, en donde la gente cuando hay elecciones se acerca al PPD para postular, y entonces ese sector la verdad que lo veo bastante huérfano de liderazgo, ajá. Sin lugar a dudas, yo creo que Paulina Bodanovich es una de ellas, pero hace poco vimos a César Valenzuela, un diputado, diciendo que el mejor presidente del Partido Socialista sería Álvaro Elizalde, y todavía le queda un año de presidencia a Paulina Bodanovich. Entonces, la verdad que uno no entiende mucho estos liderazgos. Como dices tú, ¿quién lleva las negociaciones? Yo creo que, y en eso del oficialismo, el gobierno es bastante categórico diciendo que aquí no hay negociaciones con la oposición. No hay maneje de negociaciones. Hay que ver lo que pasa, ¿no? Es pero en principio la reforma, o sea, o el plan de reconstrucción presentado por el ministro de Hacienda va a ser aprobado sin apoyo de parte de la oposición. Uh-huh. Y vamos a Jorge Quiroz, porque todos los caminos llevan a Jorge Quiroz en este gobierno, parece. Quiero entrar ahora entonces al cruce que ha tenido con Mario Marcel. Quiroz dijo que la administración anterior manejó las finanzas públicas como un kiosco, y Marcel respondió que eso fue un exabrupto poco propio de un ministro de Hacienda. ¿Qué revela esto? Bueno, Jorge Quiroz ya nos sorprende todos los días con una... Bueno, hay que reconocerle, ¿ah? Jorge Quiroz, estoy buscando la cuestión, perdona, pero Jorge Quiroz es el ministro de Hacienda más vociferante que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Yo creo que incluso Izaguirre, el ministro que tuvo, ¿cómo se llama? Ricardo Lagos como ministro de Hacienda, Izaguirre era bastante lenguaraz y podríamos decir bastante duro en sus presentaciones, pero Quiroz ha superado todo lo conocido. Yo coloco justamente en el newsletter un detalle que es que él presentó hace poco, él presentó la semana pasada una cosa, un decreto fiscal. El decreto fiscal es un documento que más aburrido que un decreto fiscal imposible, o sea, un documento que se presentaba por secretaría, que te daba algunas líneas de lo que el gobierno a los 3 meses instalado iba a colocarse como
como marcos, ¿no?, de su trabajo. Bueno, él dio una conferencia de prensa muy vociferante, me decían los economistas, nunca antes había dado una conferencia de prensa para dar a conocer esto. Es un documento muy de especialistas, muy de economistas macroeconómicos, pero él no, él lo ha hecho e hizo también, cuando te acuerdas, cuando se demoró 2 semanas en dar a conocer el resultado de la investigación que había hecho sobre, sobre el estado de la hacienda pública. Él es una persona que obviamente ha optado por ser muy estruendoso en sus presentaciones. Esto en el mundo, en el sector económico, no es bien visto porque los mercados funcionan de acuerdo a la incertidumbre. Entonces, un señor que sale, ¿me entiendes?, a decir, a vociferar crisis o cuestionamientos o alarmas, no es especialmente bueno. Pero sin lugar a duda, él es un hombre de los hombres más poderosos que tiene el gobierno. Aquí se ha ido perfilando que hay tres grandes actores en este gobierno. El primero, obviamente, el presidente, que yo incluso le bajaría un poco. Hay cuatro, perdón, cuatro grandes actores. El presidente, que yo le bajaría un poco la intensidad y la relevancia, porque existen los otros tres, que es obviamente Irarrázaval, el presidente, el director, o sea, el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, un hombre de exudi, un hombre muy duro, muy cercano a Kast, que de alguna manera ha manejado el estanco del nombramiento, de todos los nombramientos. Él es el hombre que nombra ministros, nombra subsecretarios. Después está Jorge Quirós, que maneja la hacienda pública, ha sido la voz cantante en esta idea de que el país está en crisis, que estamos viviendo una situación económica muy dura, y que con eso ha tratado de impulsar lo que ha sido la reforma, el plan de reconstrucción. Y después, ahora Alvarado ha ido ganando mucho terreno. Alvarado, cuando asume la vocería, le quita un trozo no menor el segundo piso que estaba a cargo antes del tema comunicacional, Cristian Valenzuela, y que tenía como operadora o como ventrícula, bromeo yo, a Mara Cedini. Hoy día, salida Mara Cedini, todo este tema comunicacional cae en el ministro Claudio Alvarado, el ministro de Interior, y su subsecretario Máximo Pavés. Entonces, ahí hay una reconstrucción en donde indudablemente tanto Hacienda, Interior y jefe del segundo piso son los grandes operadores, o los grandes que manejan este gobierno. Leí una entrevista a Ascanio que le preguntaban por qué, si se parecía al liderazgo de Pinochet, el de Quirós, y él dijo que se parece más al de Margaret Thatcher. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, él se ha transformado, mira, él se ha transformado, es un converso, como dicen. La gente siempre, y la talla habitual que uno escucha es que los conversos son peores que los originales. Él es una persona que votó que no, familia del Partido Comunista, vinculada al Partido Comunista, y se ha transformado, fíjate, en eso, y yo he hablado en algunos momentos que lo considero un poco mesiánico en sus planteamientos. Realmente está muy imbuido de un papel muy rupturista, muy duro, muy confrontacional, y como te digo, es más papista que el Papa. O sea, Sergio de Castro, que fue el ministro de Hacienda que tuvo Pinochet y que fue el gran articulador de lo que fue los Chicago Boys, el que implementó todos los cambios relevantes en momentos en que Pinochet estaba decidiendo por un camino u otro de la economía, y opta por el Chicago, por el neoliberalismo. Él se ha transformado como, yo creo que él piensa en Sergio de Castro, ¿eh? A él le gusta esa imagen. Y el Partido Republicano, que es un gran devoto de él, que me llama la atención, porque él es una persona independiente, como te digo, un pasado, no es un pasado vinculado a la extrema derecha o a la derecha chilena, sino más bien a lo que era la exconcertación. Entonces, llama la atención de que hoy día él se ha transformado en el caballito de pelea. Es como, a ver, es lo que ellos quieren ser, ¿no? Republicanos. En Quirós ha encontrado una persona que sintoniza con sus ideas y que hasta ahora ha sido fiel, leal a los planteamientos más duros de la economía de la derecha, ¿no? Em, Y hablando de planteamientos duros, tenemos lo que va a pasar en julio. Ya se sabe entonces que se espera aprobar en julio esta mega reforma del gobierno, que lo que más espera entonces, liderados por Quirós. ¿Qué tan realista es este escenario entonces de esperar que sea julio donde se apruebe la mega reforma? Viste que el gobierno está bastante tranquilo, ¿ah?
dan por descartado la posibilidad de conversación con la oposición. Ellos siempre dividen, ¿no? Dicen que, bueno, que el socialismo está manejado por el Frente Amplio del Partido Comunista, Manucheri y Ciccardini están controlando el Parlamento y están por hacer no quieren salirse de ese lote más de izquierda. Yo no sé si el Frente Amplio, fíjate, yo insisto, cuando escribo sobre esta reflexión que está haciendo la izquierda, lo que quiero también es mostrar cómo el sector está en un proceso, en un análisis y en una crisis que algo saldrá de todo esto, pero creo que no hay tanta claridad respecto, por ejemplo, el Partido Comunista, no lo veo tampoco, ¿me entiendes?, siendo muy negacionista respecto a cualquier tipo de diálogo. Creo que las almas de la oposición están en reposo, ¿no? Están descansando después de una derrota que fue bastante brutal. Es lamentable porque le están dando, obviamente, el tiempo al gobierno, y uno quisiera que un gobierno tuviera una buena oposición, ¿no? Pero ellos yo creo que están en esa sintonía, y el gobierno está dispuesto a aprobar el proyecto de reconstrucción con los votos básicos necesarios que tiene. No nos olvidemos que Claudio Alvarado, el ministro de Interior, en un momento intentó abrir el diálogo y dijo, mira, podemos alargar esta negociación si hay disposición al diálogo. Esa puerta se cerró y ellos no tienen ningún problema en aprobar la reconstrucción con los votos, que tienen bastantes votos, porque si analizamos, por ejemplo, no solo Matías Walker, hay varios imagínate, Pedro Araya, que es un senador del PPD, va a votar por el plan de reconstrucción. Dicen que estaría negociando un puesto entre notarios. A lo que voy, es un despelote en donde la verdad que esto contribuye solamente al oficialismo, que se encuentra bastante tranquilo con los votos que son necesarios para aprobar esta reforma. Y ahí ya se concretaría entonces esta gran victoria del gobierno de aprobarse entonces en julio esta mega reforma. Claro, se aprobaría, hay que ver, ahí a mí igual me preocupa, fíjate, hay críticas bastante duras a este proyecto. El Consejo Fiscal Autónomo fue muy duro en su presentación en el Senado. No hubo nadie del Ministerio de Hacienda, no estuvo el ministro de Hacienda señalando de que aquí muy bien pueden hacer estos cambios, pero no se ve por ninguna parte la manera en donde se va a recolectar los dineros que se van a dejar de ganar con la reducción de impuestos. Entonces, a mí me llama la atención, Fete, yo creo que por ahí va más la discusión. Estaba viendo ahora a Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda de Piñera, haciendo una crítica justamente a la falta de respuestas a estas dudas que tiene el comité, el fiscal autónomo, el Consejo Fiscal Autónomo. Creo que por ahí va. Y en ese contexto yo creo a ver, lo que apuesta el gobierno, estaba viendo a Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central, señalando justamente de que hay como está instalada la idea de que el segundo semestre va a ser mucho mejor para la economía. El primer semestre no fue nada de bueno. Y en ese contexto yo creo que a eso aspira, ¿no?, Quirós, a tener una economía más rápida, más activa en el segundo semestre, después de un primer semestre bastante malo, que incluso, y en eso yo siempre destaco, incluso el crecimiento que lograría este año la economía chilena sería menor al que obtuvo el último año del gobierno de Boric. Entonces, bueno, el eso acuerdo de también es Estados bastante... Unidos con Irán igual le sirve de algo. Le sirve de Descongestiona un algo, poco. sí, y hay buenas noticias, claro, hay buenas noticias. La inflación no subió mucho, cosa porque todos estábamos muy preocupados de que la inflación iba a subir. No ha subido mucho, eso puede implicar una baja de tasas de interés en el Banco Central. Puede haber un buen segundo semestre, pero como te digo, el Consejo Fiscal Autónomo fue bastante duro. Entonces, ver los efectos que van a tener estas reformas todavía son una gran signo de interrogación. O sea, aquí hay una rebaja de los ingresos de parte del Estado que tienen que ser suplidos, tienen que ser morigerados por otros ingresos, y eso no ha sido todavía respondido. Y por último, el gran signo de interrogación también sigue siendo seguridad. Sí, seguridad, sí, bueno, yo creo que indudablemente aquí ha habido una gran diferencia entre lo que fue la ministra Steiner y lo que es el ministro Rau. O sea, aquí se cambió la mano de manera brusca, y
y yo creo que ya no solamente sacaron los dos subsecretarios que habían durante el periodo de Steiner, sino que ahora cambiaron las estadísticas. Esta idea que tenía la ministra Steiner era completamente loca y que incluso Paz Ciudadana decía que no entendía la razón de un cambio así en estadística. Cambiaron estas entregas semanal de homicidios, ahora pasa mensual. La ministra Steiner destruyó un equipo estratégico que había muy importante dentro del ministerio. Yo no sé si lo están recuperando, que era compuesto por ingenieros principalmente, y creo que el cambio en este tema de las estadísticas es relevante y es de alguna manera terminar por liquidar lo que fue el corto paso de Steiner por el gobierno. Perfecto, Oye, muchas un punto, gracias. Josefa. Sí, Sí, Josefa, no lo último. No, que lo que yo creo que hay que estar atento porque me preocupa es la acusación constitucional. Yo creo que puede haber exacto, sí, se nos un... olvidaba. Sí, pero Muy bueno, ahí veremos qué importante. ocurre. Lo vamos a estar viendo, te vamos a estar leyendo, pero también te podemos ver. Nunca decimos que te podemos ver ahí en Sin Llorar Ah, en el canal de The Clinic. ¿Qué día lo estrenan? eso los miércoles, se graba el miércoles en la mañana y en la tarde está al aire, Ah, perfecto. circulando en Entonces, redes. ahí estamos pendientes. Yo soy una fanática de usted, así que ahí les pongo me Oh, gusta y muchas gracias. les comento para que la gente Muchas también gracias. vaya, ponga me gusta y les comente. Que esté muy Axel bien, Kaiser Juanico. pide mucho Sí, comentario. sí, Gracias, Josefa, que sí, esté lo muy veo. bien. Chao, chao.